Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos por acá. Les habla el Padre José Luis Toro. Aquellas personas que nos siguen a través del podcast en audio y por acá en video, a través de YouTube. Me alegra tenerlos por acá, que nos estén ayudando, viendo nuestro contenido y escuchándolo. Hoy quiero hablarles sobre el perdón, ¿no? Un tema tan importante, un tema fundamental, un tema del que hablamos y también del que no queremos hablar, ¿no? Quiero hablar sobre qué es perdonar. Fíjense que el perdón es algo que nos toca a todos. Eh, Todos en algún momento hemos sentido rabia y esa rabia se ha convertido en sentimiento y en resentimiento. Algunas personas han llegado o hemos llegado en algún momento a odiar. Y eso, eh, el tema del perdón es uno de los más importantes que Jesús quiere predicar en el Evangelio. Por eso yo quiero hacer una pequeña aclaración de qué significa esto del perdón. Decir que sí es posible perdonar. Todos en algún momento debemos emprender un proceso de perdonar, de perdón. La palabra perdón significa dar, ¿no? Perdonar es soltar, dejar ir, ¿no? Perdón es algo así como cuando tú vas cargando una piedra muy pesada y que no te deja caminar y la sueltas, ¿no? La dejas allí y sigues caminando más ligero. Eso es el perdón. Es un acto de liberación. Y bueno, Jesús nos recuerda la importancia del perdón. De hecho, forma parte de las cosas básicas de su mensaje evangelizador. Él habla de cómo o de que el perdón de los pecados forma parte de su experiencia fundamental. Por ejemplo, en Lucas 4, en Lucas 4 cuando él desenrolla, él va a la sinagoga, va a comenzar su proceso de evangelización y desenrolla el libro del profeta Isaías y encuentra ese pasaje que dice: he venido a anunciar el perdón de los pecados, ¿verdad? La vista a los ciegos y hacer escuchar a los sordos y la liberación, el perdón de los pecados, o el perdón de las deudas. Y bueno, esto es una experiencia que marca las líneas básicas de la evangelización de Jesús. Sin embargo, todos nosotros debemos pasar por procesos de sanación interior, de liberación y de perdón, ¿no? Eh, el perdón nos hace más humanos. El perdón es un acto de valentía. El perdón es un acto de fe, ¿no? El perdón implica una toma de conciencia de nuestra propia fragilidad y que debemos elevar los ojos al cielo y decirle: Señor, dame la fuerza para poder con esto, ¿no? No todos los perdones son iguales. Hay procesos de perdón que necesitan tiempo y, y esto es importante comprenderlo, ¿no? Perdón tampoco es dejar, olvidar y dejar pasar. Esto hay que tenerlo claro. Recuerdo, bueno, precisamente que el
perdón no es olvidar, porque el perdón es como una herida del corazón, es como el odio, perdón, es como una herida en el corazón, ¿no? Y cuando tú lo olvidas, en realidad no es que lo estás olvidando, sino que esa experiencia está allí, te sigue haciendo daño, está afectándote en lo oculto de tu corazón. El proceso de perdón es un recordar continuo, pero no cualquier tipo de recuerdo, ¿verdad? Es un recuerdo en donde la persona toma conciencia de que tiene un sentimiento que lo está dividiendo, que le está dividiendo su corazón, que le está haciendo daño, y le pide a Dios que lo ayude y le inyecta amor de Dios a ese sentimiento, a ese recuerdo. Por eso es que el perdón no es, el proceso de perdón no es un olvidarse de, sino un traerlo al presente. Fíjese, si perdonar, ¿verdad?, es dar, también es un presente. El acto del perdón es un presente, es como un regalo. Perdonar también es hacerlo presente de una manera nueva, traerlo al presente de una manera novedosa. Porque cuando se olvida, él está presente de una manera oculta. El proceso de perdón lo hace emerger en el presente, pero como un acto de amor, en donde se ora por esa situación, se ora por ese dolor, donde se le pide a Dios la fuerza, la gracia que viene del cielo para poder soportar, para poder superar, para poder sanar y para poder liberar. Entonces, eso es un proceso de perdón. Bueno, del perdón pudiéramos hablar muchísimas cosas, sobre todo cuando muchas veces el perdón que debemos trabajar es el perdón hacia nosotros mismos. Eso también es importante. O, por ejemplo, el perdón que nosotros debemos hacer, o debemos hacer el acto de perdón hacia Dios, ¿no? Cuando sentimos que, y a veces la gente lo piensa, o pudiéramos pensarlo, esto es culpa de Dios, ¿no? Y evidentemente todos sabemos, o muchos sabemos que no es culpa de Dios, pero la gente lo puede pensar así, lo puede sentir así, lo puede interpretar así. Por eso debemos también hacer un acto de perdón hacia Dios, un acto de perdón hacia mí mismo, hacia ti misma, y un acto de perdón hacia nuestro semejante. Entonces, nosotros también debemos ser comprensivos, sobre todo los sacerdotes y las personas que debemos acompañar procesos de perdón, los miembros apostolados, los grupos apostolados. Hay procesos que llevan tiempo. El perdón puede venir como un milagro de Dios. Hay gente que no, igual como la lectura de la buena tierra, hay gente que está capacitada mejor porque ha sido trabajada de una mejor manera para la recepción del mensaje del Evangelio. Hay otras personas que necesitan un proceso de preparación para poder aceptar el Evangelio de Dios. Otras personas también pueden perdonar más fácilmente, otras no. A lo mejor el proceso, el rencor está muy arraigado, o la ofensa fue muy grande. En el Mateo le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces debe perdonar? Pregunta, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces, es el número perfecto. Jesús dice hasta 70 veces 7. Es decir, siempre, pero no solamente siempre. Dice
Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, debemos tener una actitud constante hacia el perdón. ¿Ya? Debe hacer el cristiano, está llamado a tener una actitud de perdón. Pedirle a Dios que le dé esa gracia y ejercitarse, así como el karateka que se ejercita los músculos, o el gimnasta que se ejercita para hacer ciertas cosas. El cristiano debe ejercitarse en una actitud de perdón. Aquí en Venezuela necesitamos mucho perdón. Hay mucho rencor social. También hay muchas injusticias. Pero necesitamos una actitud colectiva de perdón entre nosotros. Y eso tiene que venir pronto, algún día, para que se geste una paz en nuestro corazón y en la sociedad. Entonces nosotros oramos por eso y le pedimos a Dios que nos dé una actitud de perdón, y que esos rencores o esos resentimientos que pudiéramos tener, o que pudiéramos tener en el futuro, o que tenemos del pasado, los podamos hacer presentes en el hoy, que es lo único que tenemos y lo único que existe, para ponérselo a Dios como ofrenda, como presente, y para que sea también un dar a Dios para nosotros soltarnos. El que quiera venir en pos de mí, que cargue con su cruz y me sigue. Primero la aceptación de la cruz, pero también dice Jesús: el que esté cansado y agobiado, yo lo aliviaré. Entonces este es el podcast En Camino, en la versión audio y video. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Déjanos un comentario al final, síguenos en las redes sociales. Un fuerte abrazo y que tenga un lindo día. Nos vemos pronto en la siguiente edición. Dios los bendiga.